Hola, estimado oyente. Dios te bendiga. Con la ayuda de Dios y por voluntad de Él, hoy tenemos que es vivir en espíritu. Para esto, si quieres unirte en oración para que el Espíritu Santo nos ayude en todo este tiempo. Padre, gracias por un día más de vida. Me arrepiento de todo pecado, rocíame con tu sangre. Gracias por las vestiduras blancas y ahora te ruego que tomes el control de todo mi cuerpo, alma y espíritu y de todos nosotros y revélanos los secretos que son para todos nosotros tus hijos y el que no sea tu hijo por tu misericordia dale un encuentro profundo, que sepa que estás vivo, venciste la muerte y resucitaste. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Pablo exhorta a actuar en armonía con los propósitos de Dios, a no satisfacer los deseos de la naturaleza humana contraria a la voluntad de Dios. Y tenemos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y esta palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Debemos andar o vivir controlados por el Espíritu. Somete tu carne o deseo de pecar al señorío de Cristo y no al pecado en el nombre de Jesús. Recuerda todo lo que haces y has hecho es para Dios, incluso en la relación familiar. Sé fiel a tu esposo o esposa por amor a Jesús, sin importar los problemas que tengan, que tu mirada esté siempre en Jesús. Renueva tu mente con la palabra de Dios, sabiendo que Dios es poderoso para cambiar cualquier situación si se lo dices, si oras constantemente. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El espíritu y la carne son contrarios. Pablo propone una nueva manera de vivir en la misma carne, viviendo en espíritu, amor y libertad. La libertad que Cristo nos da. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la naturaleza física. La nueva naturaleza espiritual se revela contra los malos deseos de la vieja naturaleza, controlada por el mal. Se trata de un estado de guerra entre ellas. ¿No ha experimentado usted, estimado oyente, esta situación de conflicto en su propia vida? En algunos casos se trata de liberación, una verdadera lucha espiritual. Cuando un espíritu malo quiere dominar como marioneta el cuerpo, quizá lo ha manejado a su antojo por años, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, entonces se habla la palabra. Cada versículo es como un montón de armas de guerra, y empiezas a batallar y a sujetar todo espíritu bajo los pies de Cristo, o a echarlo fuera. Y no pecas. El demonio te hace sentir el deseo de pecar intenso en la oración, y si tú persistes hablando, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se te quitará la gana de pecar. Si es un espíritu malo, el Espíritu Santo te lo revelará y sabrás que necesitas liberación. Orar para que Dios te libere. Una vez liberado tendrás paz. Dios es el dueño del mundo y Él controla todo. Sí, es verdad que si tú ves películas de brujería y tienes objetos satánicos, Dios no estará junto a ti. Y vemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces, anatema es maldito. Entonces, si no queremos traer la maldición a nuestra casa, pues no traigamos objetos satánicos. Ahora, si no participas de estas prácticas y tienes un problema espiritual, clama por tu liberación. Dios no te dejará ni te desamparará, aunque en ese momento no se produzca la liberación, pues ya has desechado lo que daba al diablo permiso. Una cosa muy importante, que si tienes objetos satánicos, incluso música rock, si desechas al diablo no se va a ir, porque tú le estás dando completa autoridad. O si ves películas de brujería, van a entrar espíritus en tu cuerpo sin que tú te des cuenta, ya que los espíritus no se ven. Y entonces tendremos, aunque por más que lo eches, no se va a ir, porque
Si tú le das autoridad de estar en tu casa, ¿cómo se va a ir? Tienes que deshacerte de esas cosas, quemarlas, para que romperlas, tirarlas a la basura y hacer al Señor Jesús Señor de tu vida. Primera de Corintios 10:21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y aquí vemos claramente como la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Efesios 4:27. Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo, tira o quema o rompe todos los objetos satánicos y di que no al pecado en el nombre de Jesús. Sin Dios la lucha es toda perdida. Y aunque tengas a Dios, no porque Dios no sea poderoso, pero te tienes que deshacer de todo lo que dé lugar al diablo. Músicas de rock, símbolos satánicos, películas de brujería. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aquí, si tú practicas alguna de esta lista de pecados, pues estás andando en la carne. Efesios 4:26 dice: aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin Dios esta pelea está perdida, solo el Espíritu Santo revela lo oculto, o quizá pensamos que no pecamos. Dios lo sabe todo, si oras Él te dirá tu pecado. Y aquí muy importante, que nos podemos airear, pero no pecar, porque es un estado natural. A veces la gente es necia, entonces coges un poco de ira, pero con la ayuda de Dios perdonas y desechas la ira diciendo la verdad en amor, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Libro de Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cuando te vienen los deseos intensos de pecar, entonces tú sacas la palabra viva de Dios, y es lo que va a hacer resistir al diablo hasta que huya de ti. Él te da y tú le das con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y como dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y si necesitas liberación, pues la palabra de Dios te penetrará hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. A veces tenemos fortalezas que impiden incluso a la gente avanzar, porque no tienen sabiduría y solo gastan o no trabajan haciendo que su misma fuente de ingresos se venga a la quiebra, por fortalezas, por espíritus que los llevan al abandono y se dejan vencer por aquellos espíritus. Entonces, cuando venimos al conocimiento de la verdad, pues decimos: Señor, dame la fuerza para levantarme, dame la fuerza para caminar, dame sabiduría, y entonces te pones a trabajar. Entonces esas fortalezas que no te dejan avanzar, la palabra viene a ser como martillo, porque comienzas a hablar la palabra. Y si dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Espíritu Santo es mi fuerza, entonces esa palabra misma le das, si es algún espíritu que está ahí que no te deja avanzar, hasta que un momento se quebranta como la piedra, hasta que en un momento Dios también te libera. Si lees la palabra, la voluntad de Dios nos hace nacer por su palabra de verdad. Y esto es muy importante, nacer por su palabra de verdad. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tenemos que nacer por su palabra de verdad. Esto es el nacer de nuevo. El pecado lleva a la muerte. La voluntad de Dios nos da vida nueva por la palabra de Dios. Es tan solo como el resultado de la voluntad de Dios que el ser humano alcanza aquello para lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto
Esto es muy importante, un cuerpo lleno de Dios, del amor de Dios y sin ser marionetas de los demonios. Hay gente que lleva años atado a un vicio, incluso a tener maneras de vivir inadecuadas y piensan que son así, pero la verdad es que no son así. Quizás tengan un espíritu que los maneja como marionetas. La única manera es ponerse en las manos de Dios y decir cómo soy, tengo algo malo, y Dios se revelará. Y entonces Dios restaura, Dios libera, y el humano alcanza aquello para lo que fue creado, a imagen y semejanza de Dios, ya que el diablo lo quiere destruir todo, lo corrompe todo, lo daña todo. No hace avanzar a nadie. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si estamos en alguna lista de pecados, el resultado será no heredar el reino de Dios. Tenemos una lista de pecados. En cuanto a los pecados, tenemos pecados sensuales. El primero es el adulterio. Aquí la fornicación se refiere a la prostitución. Y no quiere decir que solo las prostituciones de pago, hay turismo sexual también, entonces esto también es prostitución. La inmundicia se refiere a la impureza sexual, pornografía. La lujuria se refiere al uso ilícito o el apetito desordenado de los deleites carnales, incluyendo también a la brutalidad y al sadismo en estas prácticas. Tenemos pecados religiosos, se menciona la idolatría, que incluye la adoración de ídolos y por todo aquello que ocupa en nuestra vida en lugar de Dios. Evidentemente, claramente lo podemos ver en los católicos, ¿no? Que adoran a toda imagen creada de yeso, en vez de cerrar sus ojos y clamar al Dios vivo y verdadero. O tipo de adoración al Papa también. O se postran ante él cuando solo nos debemos postrar ante Dios. Y ser humildes no quiere decir que tenemos que adorar a los humanos. Ser humildes es sentarte en una mesa junto con el rico o el pobre, o tener una carrera y no jactarte de lo que eres. Luego se mencionan las hechicerías, herejías. Se refiere aquí a partidos y sectas, dos diferentes grupos. También tenemos los pecados sociales. Tenemos enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, no llegar a acuerdo en algo y luchas. Celos y envidias producen situaciones de disensión, rivalidades y tensas discusiones y arrebatos de ira entre las personas. Importante, un arrebato de ira te puede llevar al homicidio. Los que practican tales cosas, y eso quiere decir que los que practican de manera habitual sin someterse a la voluntad de Dios, sin importar lo que diga Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no heredarán el reino de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos morir al pecado. Tenemos una promesa de vida auténtica, de verdadera calidad de vida. Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única opción propuesta por Dios para nuestra libertad se encuentra en Cristo. Sin embargo, el hombre rehúsa creer en esta solución e intenta desesperadamente llenar su vacío o buscar su libertad en la política, la educación, la economía, las drogas, la estafa, el esposo, la esposa, los hijos, pero todos estos fracasan, como constantemente podemos comprobar. Solo la palabra de Dios es fiel y verdadera. Debemos buscar a Dios, no poner nuestra felicidad en ningún humano, ni en nosotros mismos. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Renovando nuestra mente podemos vivir en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios
capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Entonces vemos que tenemos que vestirnos, despojarnos, renovarnos y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, vemos que todo pasa, lo único que no pasa es la palabra de Dios y la vida eterna. El propósito de Dios es la vida eterna. Si permanecemos en Jesús, tenemos la vida eterna. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, para tener la vida eterna tenemos que permanecer en Cristo. Y así tenemos la vida eterna, permanecemos en el Hijo y en el Padre. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si tenemos todo esto, pues estaremos viviendo en el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Primera de Corintios 13, 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sin amor no somos nada. Dios quiere que amemos porque cuando uno ama con el amor de Dios no hace daño a nadie. Y esto es a nadie. El amor no daña a nadie. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí tenemos una lucha. Solo podemos vivir en el fruto del Espíritu permaneciendo en Cristo Jesús, la única manera. Es verdad, tengo experiencia y duele hacer el bien cuando te hacen mal. Duele la carne, pero conseguimos vivir en espíritu y damos bien por mal. Haciendo esto tenemos bendición espiritual que dará un resultado satisfactorio en el mundo material. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Además, Dios se encarga de todo. Y cuidado, no queremos maldición, solo queremos bendición. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 13, nos dice, la bendición que Dios le dio a Abraham, que está vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente, porque es la palabra de Dios y no falla, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nosotros queremos bendición y tenemos que hacer lo que dice Dios. No paguéis a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Tenemos que vencer con el bien el mal. Y así tendremos autoridad en el mundo espiritual y las maldiciones no nos alcanzarán, sino las bendiciones. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 13. Nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Tenemos que aprender a andar en el Espíritu por medio de las circunstancias de las vidas que se dan. Siempre debemos andar en Espíritu. Muchas circunstancias no son agradables, pero debemos estar preparados. Si fallamos, arrepentirnos y practicar la voluntad de Dios agradable y perfecta, aunque duela, sabiendo que siempre cogeremos bendición, aun cuando todo parezca perdido, aun cuando, a pesar de que hayamos hecho el bien, o queremos buscar la justicia de Dios, parece que todo se ha perdido, parece que hemos perdido esa bendición, pero no es así, porque en cuanto rechazamos algo que no está en la voluntad de Dios, Dios abrirá una puerta de bendición, porque Dios ama a sus hijos, es un Dios proveedor, es un Dios legal, es un Dios que nos dice que paguemos los impuestos, es un Dios que quiere trabajos no en negro, ¿no? Que la palabra lo dice, en negro, quiere que tengamos trabajos legales, quiere que no estafemos a nadie, quiere que no mintamos, quiere que seamos totalmente íntegros. Entonces, aunque parezca todo perdido, Dios lo ve todo y lo apunta todo. Y alcanzaremos la bendición si nos sometemos a Dios, ya que la maldición de lo malo se recoge tarde o temprano. Siempre tendrás la bendición de Dios cuando haces lo correcto, incluso el Espíritu Santo te alentará. Cada día habla con Dios, pide al Espíritu de Dios que sea tu fuerza y que te ayude a andar en el fruto del Espíritu. Es la única manera. Sin Dios es totalmente imposible. Sin Dios es imposible amar a los que no te aman. Sin Dios es imposible hacer el bien cuando te hacen daño. Pero cuando te sometes a Dios, ves al señorío de Cristo, ves a Cristo, tienes una relación viva con Él, sabes que vas a recoger en el mundo espiritual y luego en el mundo material, vas a recoger las bendiciones o maldiciones, entonces conviene someterse al señorío de Cristo por nuestro propio bien. Dios es real, es Dios todopoderoso, verdadero, un maestro que nos ayuda si leemos su palabra, si oramos, y lo más importante, nos hace libre de ataduras, resentimiento, falta de perdón. El buscar agradar a Dios, hacer las cosas legalmente. Dios hace hombres y mujeres nuevos, íntegros, que pueden amar a una familia, que pueden amar a los hijos que no son suyos. La gente que no tiene a Dios ama a sus hijos, pero a los hijos, cuando la pareja tiene unos hijos o el nuevo esposo, esos niños tan indefensos parecen odiarlos, quieren desaparecerlos. Y eso también es pecado. Pero solo Dios hace hombres y mujeres nuevos. Pone amor, ve a un niño, aunque no sea suyo, tiene amor por esa persona. Y disfrutas de la naturaleza con el amor de Dios, con el Espíritu Santo. Disfrutas del mar, de las flores, de todo lo que Dios te da. Uno se muestra agradecido con todo lo que Dios le da, hasta por un día más, o hasta por la salud, o hasta por el respirar. Dice, Señor, estoy sano, puedo caminar, o puedo disfrutar o tener gozo en el corazón. Si no conoces al Señor Jesús, hoy es el día de salvación, de entregar tu vida a Él, para que experimentes esa paz que solo Dios da. El dinero, los novios, el padre, la madre, la abundancia no la da, solo Dios la da. El dinero ayuda y todas las cosas nos ayudan, pero no es la felicidad. Tantos actores, tanta gente que se suicida porque el dinero no logra calmar esa paz, ese amor que necesitamos sentir, que solo esa sanidad, porque el diablo anda con sus demonios destruyendo la humanidad y te atacará día y noche a través de la gente. Te tratará de robar el gozo y la paz y te tratará de robar la felicidad hasta en tu propio hogar si tienes un hogar bendecido y si disfrutas de la bendición de Dios. Y si no conoces a Dios, estás ahí acechando con el diablo y los pensamientos y hablando con él todo el día, toda la noche. Pero cuando conoces a Dios lo reprendes. Le dices, vete de aquí, Satanás, el Señor te reprenda. Mi Dios me da gozo, mi Dios me da paz, mi Dios me proveerá. Es un Dios de abundancia, soy el Hijo del Rey. Entonces apagas los dardos del fuego del maligno y puedes disfrutar, apreciar
la vida, apreciar el amor de Dios. Pero claro, necesitamos conocer a Dios. Sin eso estamos perdidos. Si quieres hoy y no conoces al Señor y quieres que Dios sea hoy el Señor de tu vida, haz conmigo esta oración. Sabiendo que es un Dios vivo, es un amigo fiel, no alguien que se olvidó de la humanidad y alguien que está al control de todo. Bueno, si quieres, haz conmigo esta oración y si no, cuando tú quieras la haces. Señor Jesús, te necesito tanto, me arrepiento de todo pecado. Límpiame con tu sangre preciosa desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Quita todo lo que no sea de Dios, te suplico. Sé mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pon en mí el querer como el hacer, que busque tu rostro, tu presencia, continuamente que lea tu palabra. Dame tu paz, mi amado Jesús. Gracias por derribar todo gigante en el nombre de Jesús. Amén. Estimado oyente, te animo a unirte conmigo en oración, en otra oración. Esto es para los que conozcan a Dios, y si tú ya has entregado la vida al Señor y te quieres unir a hacer esta otra oración conmigo, puedes hacerlo. Haz la tuya. Abba Padre, alabanzas a ti, Rey de Reyes, te suplicamos nos perdones de toda iniquidad. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Rocíanos con tu sangre poderosa, Señor Jesús, y déjanos blancos como la nieve. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vivifícanos en tu palabra. Danos el gozo, Señor, de tu salvación. Que vivamos en el fruto del Espíritu Santo. Que la gente vuelva su rostro a ti. Que entendamos todo lo que quieres darnos, la vida eterna. Llevarnos a tu presencia algún día, vivir contigo y hacernos hombres y mujeres nuevas. Si es tu voluntad, envía la medicina para este virus. Te suplicamos dirijas este mundo por amor al sacrificio de tu Hijo amado Jesús, que vivamos en libertad de expresión, en libertad de congregarnos. Te rogamos nos des valor y dominio propio. Sigue abriendo el cielo según tu voluntad. Que tus bendiciones espirituales y materiales llenen nuestra vida según tu voluntad. Que toda nuestra familia se convierta de sus malos caminos. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos la verdad. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a vivir en tu palabra de verdad, a tener la verdad, nunca venderla. Gracias, Señor Jesús, santo, santo, fiel, amigo todopoderoso Dios. Te suplicamos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios bendiga nuestras vidas y hasta el próximo día, solo si Dios quiere. Gracias.